¿Estás estresada, estresado? ¿Precisás darte un gusto, una escapadita, disfrutar de tu tiempo libre, huir del hogar o del trabajo que te tiene hastiada, cansado, podrida? En Transhotel te armamos el viaje y el paquete que vos quieras, y si no lo tenemos, te lo armamos, pero la carrera de frente y mano, y mirá qué opciones. Te doy alguna. Cataratas, Florianópolis, Termas de Itá, el Caribe o el recital que vos quieras, lo tenemos. En tu tiempo libre es muy importante, es muy válido y valedero que lo disfrutas, así que así como yo, viaja más, viví mejor. Nos está escuchando, lo tenemos en línea, cosa que mucho agradecemos, Daniel Maciel, periodista guaraní de Radio Chaco Boreal. Daniel, un gusto saludarte, bienvenido a Tirando Paredes, ¿cómo te va? Chicos, buen día, ¿cómo están? Un abrazo grande aquí desde Asunción. Bien, Daniel, contanos un poco antes que nada cómo se está viviendo el tema de la pandemia allí. Está claro que los números de Paraguay y Uruguay son los números más chatos prácticamente del continente sudamericano, que estamos mirando para el costado y tenemos a la complicación grande, cada vez más importante, de Brasil, números que se disparan en Chile, fundamentalmente en Santiago, una situación complicada ahora en Bolivia, también en Perú. Contanos un poco, Daniel, cómo se está desarrollando la situación de la pandemia justamente en tu país, y bueno, y vinculémoslo al fútbol con esta noticia de las últimas horas que recomenzaría el próximo 17 de julio. Si vamos a ponerle un título rápido, me parece que vamos a utilizar lo que viene diciendo nuestro ministro de Salud, el doctor Mazzoleni, que hasta el momento está controlada la pandemia en Paraguay. Creo que tanto Paraguay como Uruguay fueron los países que actuaron de manera rápida en esta situación. Y hoy por hoy estamos con una cantidad de infectados que ha llegado a los 900 en total, con 402 recuperados. Hoy sí tenemos una persona en terapia y bueno, ya prácticamente el pico que pensamos a fines de mayo iba a llegar al tope se ha controlado, y vamos a ver cómo se desarrolla esto en los próximos 2 meses, principalmente en junio y en julio, donde se espera el frío, y las autoridades aquí están un poco cautas todavía para hablar de que se ha ganado en gran parte, utilizando términos futbolísticos, el partido contra la pandemia. Bien, perfecto. Daniel, tú hablas, expresás, informás, y es muy parecido a la información que surge justamente de aquí. Los científicos que asesoran al gobierno, ya charlábamos con uno de ellos al aire, nos hablaba justamente de que es como una especie de partido en la altura de Bolivia, donde estamos por terminar de jugar el primer tiempo, vamos empatando 0-0, tenemos una situación ahí en Rivera, en la frontera, de paso te lo cuento, y es como si fuera un tiro libre en el último minuto, donde nos echaron un jugador y quedamos con 10, pero la venimos controlando, la venimos piloteando, y está claro que los propios científicos hacen referencia a una situación crítica que puede generarse en los meses de invierno, haciendo referencia a mayo, fundamentalmente junio y julio, con lo cual la misma postura que tomó el ministro allí, que vos contás muy bien, ha pasado aquí, o sea que lejos estamos todavía de ganar este partido. Más allá de esta situación, contanos finalmente qué lleva a la Federación Paraguaya, seguramente coordinado con el ministerio correspondiente, a anunciar, si es que ya se hizo oficialmente, que el próximo 17 de julio arranca la actividad futbolística. Ya es oficial. El próximo 17 de julio es la fecha que se ha marcado ayer en la reunión de la Asociación Paraguaya de Fútbol para que se reinicie el fútbol. Antes se dieron a conocer detalles de lo que es una planificación que lleva como título el retorno seguro del fútbol paraguayo. Te cuento, el próximo 15 de junio el gobierno nacional tiene que hacer el segundo informe de la fase 2 de la cuarentena inteligente que se ha implementado aquí. Si el gobierno nacional dice que se pasa de la fase 2 a la fase 3, definitivamente el fútbol va a empezar el 17 de julio. Si la pandemia tiene un brote que eso hace que el gobierno de vuelta sugiera una cuarentena total, va a parar el fútbol todavía. Pero en principio es para el 17 de julio el retorno, siempre y cuando el 15 de junio el gobierno informe que se pasa de la fase 2 a la fase 3 en cuanto a la cuarentena inteligente y a la flexibilización que está dando el gobierno. Bien, perfecto. Hoy se presenta el protocolo al Ministerio de Salud, el protocolo de la APF,
para los clubes del 5 de junio, a partir del 5 de junio, se van a tomar todos los test e inicio de la cuarentena domiciliaria a los jugadores de fútbol. No sé si vamos entendiendo bien. A partir del 5 de junio, todos los jugadores de los 12 clubes del fútbol paraguayo serán sometidos a los test por el coronavirus y ellos ingresan a una cuarentena domiciliaria. A partir del 10 de junio, inicio de la fase 1, entrenamientos individuales hasta 4 jugadores en la cancha de Cerro 4 jugadores, en la cancha de Olimpia 4 jugadores, y eso va a ir por horario. O sea, está todo bien planificado. Bien, perfecto. Daniel, a ver, la fase 0, digamos, es una fase variable que tiene que ver mucho con la adecuación de instalación, recursos humanos, capacitación, cuarentena domiciliaria, test y diagnóstico, un poco lo que hablabas tú recién. La fase 1, que incluso ya marcaste la fecha, entrenamiento individual y de grupos reducidos, que era lo que hacías tu referencia. Esa fase 1 dura 2 semanas en principio, ¿verdad? 2 semanas. Perfecto. 2 semanas. Después la fase 2, entrenamiento con plantel completo de 4 semanas. De 4 semanas, que es lo que se pidió principalmente de parte de los preparadores físicos. Ahí está. Porque en principio querían hasta 3 semanas, como una mini pretemporada, pero a pedido de los preparadores físicos a los médicos, esto se llevó 1 semana más. Bien, y finalmente la fase 3, que marca el protocolo paraguayo, hace referencia directamente a la competencia y aproximadamente demorará o tendrá una extensión de 9 semanas. Esas son las fases justamente de lo que marca el protocolo, o por lo menos el proyecto de protocolo paraguayo. 9 semanas, donde las 3 primeras semanas serán partidos cada semana, y a partir de la semana 4, 2 adelantos, para poder terminar el torneo de apertura en octubre. Perfecto, perfecto. Bueno, ¿cómo se ha tomado esto del retorno al fútbol un poco en el microambiente justamente de lo que es el deporte allí en Paraguay? Y se ha esperado. Aquí como en Uruguay el fútbol mueve muchísimas cosas. En lo comercial, mucho tiene que ver también la televisión, que ha marcado una ruta importante dentro de las reuniones, por lo que significa, como te decía, la parte comercial. Pero bien, creo que la gente ha esperado el fútbol, si bien todo se corta cerrada, por lo menos lo que dura el torneo de apertura, sin público, sin periodistas en la cabina, lastimosamente, sin reporteros gráficos todavía. Pero bueno, esta fecha que se ha dado a conocer es muy importante para todos. Bien. Y principalmente para los futbolistas, que también, como en muchas partes, y te tengo que contar, aquí todavía se espera que los clubes estén al día económicamente, porque la Federación de Futbolistas le dijeron a la APF: genial, pusieron fecha, no hay problema, pero pónganse al día en los sueldos con los planteles, o si no, nosotros no arrancamos el torneo. Claro, esa es una, digamos, decisión seguramente del gremio de futbolistas. Encabezada por Rogelio Delgado. Claro, hay deuda de los clubes con los jugadores, y los jugadores dicen, bueno, está todo muy lindo, está todo bárbaro, retornamos al fútbol, pero si no se ponen al día con nosotros no empezamos. Así mismo. Yo creo que finalmente se va a terminar de arreglar todo, porque tanto trabajo, tanto laburo de las autoridades, de los directivos, para poner fecha, coordinación con el Ministerio de Salud, etcétera, etcétera, y que finalmente no arranque, me parece que la APF va a tener que ponerse también para que los clubes puedan cumplir con los jugadores. De hecho, ya lo están haciendo con un aporte de la Conmebol, pero eso se va a ir arreglando seguramente hasta que llegue el día de la fecha confirmada. Bien, el título del proyecto de protocolo es Protocolo para el Retorno Seguro del Fútbol Paraguayo COVID-19 APF. Justamente lo tenemos en nuestra mesa de trabajo. En un ratito lo vamos a subir a las redes sociales de Tirando Paredes para que los que nos siguen habitualmente puedan tener, y hasta ahí, si se quiere comparar con nuestro protocolo, el protocolo justamente de Paraguay. Te consulta Gustavo Méndez en la mañana de Tirando Paredes. Daniel, ¿cómo estás? El Paraguay había tomado ya la decisión de suspender lo que son las actividades de juveniles. El resto de las actividades, las otras divisionales, Daniel, ¿cómo va a seguir el panorama? ¿Se esperará el resultado de Primera División? Esta semana que viene va a haber una reunión con la divisional intermedia, que es la segunda categoría después de la Primera División. Personalmente creo que ya no se va a jugar. Bien.
las demás divisiones del fútbol paraguayo. Todo lo que es juveniles fueron suspendidos, escuelas de fútbol también están suspendidas, todas las actividades. Se estaba procurando, principalmente la gente de intermedia, que ellos puedan jugar su torneo, pero ya definitivamente esto va a quedar suspendido. Es más, no es oficial, es extraoficial. Aquí se piensa que se va a mantener el descenso de equipos en la primera división y el año que viene, en vez de 12 equipos, se estaría jugando con 10 equipos el torneo de apertura. Bien. Una consulta porque fue noticia por Sudamérica cuando Olimpia contrató a Emanuel Adebayor. Se dice que no vuelve a Olimpia debido a que él está haciendo la cuarentena en todo, inclusive declaraciones del propio presidente de Olimpia que veía muy difícil el retorno, porque tomemos en cuenta que no menos de 3 o 4 aviones tiene que tomar para para retornar a Paraguay en forma rápida. Ayer el presidente de Olimpia, el ingeniero Marcos Trovato, cuando terminó la reunión de presidentes, una de las consultas fue el retorno de Adebayor. Y él dijo que ya están viendo los vuelos para que él pueda retornar lo antes posible. Eso fue lo que dijo el presidente de Olimpia ayer. Daniel, ¿qué ha pasado con los uruguayos, por ejemplo, que juegan en Olimpia? Te hablo de Alejandro Silva, de Tabaré Viudés, de Diego Polenta, de Maximiliano Olivera. Bueno, Maximiliano Olivera ahora se fue al fútbol mexicano. ¿Pero qué ha pasado con esos uruguayos? ¿Se quedaron en Paraguay durante la cuarentena y durante este tiempo que surgió el COVID-19 o retornaron a Uruguay? Creo que Polenta está en Uruguay. Después están todos aquí. Está bien en el operativo retorno para él. Bien, hablabas en el comienzo de los números de la pandemia. Está claro que prácticamente son más o menos 900 el total de casos entre activos, reconvertidos. ¿Cuántos fallecidos lleva Paraguay? ¿11? 11, hasta el momento 11. Hasta el momento 11. Aquí justamente se dio una situación. Todos los que ingresaron a terapia intensiva fallecieron. Mirá vos. Todos los que ingresaron a terapia fallecieron. Ahora tenemos una persona, según el reporte del ministro ayer, que está en terapia intensiva. Ojalá pueda recuperarse, pero son 11 fallecidos hasta el momento, con 900 personas que dieron positivo a la prueba del COVID. Y la mayoría del extranjero, la mayoría que llegaron del extranjero y que están en albergues controlados por el gobierno. Son muy pocos los casos sin nexo que tenemos aquí en Paraguay. Y preocupa mucho la situación en Brasil, por eso sigue cerrada la frontera en Ciudad del Este, salvo con los controles que se hacen a los que ingresan con camiones que traen productos al país o que salen, pero con mucha seguridad sanitaria. Ahora, en Pedro Juan Caballero, que es frontera seca, ahí sí la situación es un poco más difícil. Por eso preocupa mucho lo de Brasil principalmente, pero en gran parte están controlados todos los que vinieron del exterior y están en albergues, ya sea en unidades militares. Cerro Porteño, por ejemplo, dio su hotel para las inferiores para que personas que vinieron del exterior puedan hacer la cuarentena en ese lugar. Claro. Tú charlas de lo que es la frontera y, a ver, nosotros estamos con este tema famoso de Rivera con Santana do Livramento. Yo charlaba con algunos amigos de la zona, me dicen que entre Rivera y Santana do Livramento puede llegar hasta 40 puntos de interacción para pasar de un país a otro, 40, con lo cual prácticamente imposible controlar y cerrar totalmente la frontera. No, difícil. Es más o menos lo mismo que pasa en Pedro Juan Caballero. Claro, absolutamente. Con punta por ahí. Acá vos sabés que nosotros charlando sobre todo con los científicos, los consultábamos por qué tan baja y por qué se mantiene la curva, digamos, de los números del COVID tan chata, gracias a Dios. Ellos nos daban una serie de explicaciones, obviamente, un poco lo que explicabas vos al comienzo, que rápidamente se tomaron medidas que de alguna manera están generando una consecuencia positiva ahora, en la baja cantidad justamente de infectados de COVID-19. También hacen referencia a que, por lo menos acá en Uruguay, que no hubo una cuarentena obligatoria, sino que se jugó fundamentalmente la responsabilidad de los ciudadanos. Finalmente los ciudadanos en Uruguay fueron absolutamente responsables, y lo marcan las propias autoridades. Por más que hay momentos que en un día lindo, un fin de semana, se ve mucha gente, quizás más de lo adecuado, en zonas cercanas a la costa y bastante junta, quizás no tomando las debidas precauciones,
pero hubo una conciencia general justamente en nuestro país. Algunos están hablando que en Uruguay, y esto es un estudio que se está haciendo, como la vacuna BCG es obligatoria, y ayer lo explicaba Rafael Radi aquí en Tirando Paredes, un científico, como te decía al comienzo, de los más importantes que tenemos, podría llegar a haber una situación positiva también para otros aspectos que tengan que ver con infecciones a través de virus, pero es un estudio que se está realizando en este preciso momento, con lo cual no se puede afirmar. Algunos científicos entienden que las características del Uruguay tiene algo que quizás todavía no hemos descubierto, que ayuda a que justamente los números sean bajos. Se habla de, en líneas generales, una alimentación bastante sana en nuestro país, o sea, una concatenación de hechos para explicar por qué los números bajos. Contanos un poco allí por qué se piensa que en Paraguay los números son realmente bajos. ¿Cuáles son los argumentos? Si es solamente el tema de las medidas tomadas a tiempo, o si hay alguna otra circunstancia, como pasa aquí, justamente que puede explicar la situación de esos números. Aquí desde un principio el ministro de Salud habló de las medidas que se han tomado a tiempo. Técnicamente, infectólogos o gente del Ministerio de Salud, técnicos en la materia, han coincidido con el ministro Mazzoleni de que las medidas que se han tomado a tiempo de hacer la cuarentena desde el primer día, cuando solamente Paraguay dio confirmado a 2 casos positivos, uno que llegó de Córdoba y otro de Ecuador, y desde ese momento empezó la cuarentena, fue el resultado es el resultado de lo que se tiene hoy. Ese es el fundamento principal que dan las autoridades aquí en nuestro país. Bien, Daniel, ¿y contanos tu parte personal, cómo te ha afectado o no a ti en lo laboral, en lo familiar, toda esta situación que estamos viviendo? Mira, es difícil de ir a la radio, ahora lo tengo que hacer desde ¿Sabes que te estamos perdiendo un poquito? A ver, vamos a tomarlo un segundito por línea interna y ya lo aprovechamos para despedir también. Estamos charlando, reitero, con Daniel Maciel, periodista paraguayo de Radio Chaco Boreal. Yo no sé la sensación que le queda a ustedes, pero mucho de lo que habla, salvando las distancias, hay situaciones muy similares a las que pasa en Uruguay. Sí, sin duda. Aparte hay una temática interna a nivel de clubes, no da para extender mucho más el tema porque es muy local, pero Cerro Porteño, por ejemplo, pagó febrero. ¿Sabes para cuándo? Para julio, con cheques diferidos para julio. O sea, estamos hablando de uno de los grandes. Cerro Porteño en Paraguay pagó febrero con un cheque para julio. Está bárbaro el tema. Exactamente. O sea, hay una complejidad también interna. Las otras instituciones también con mucho problema económico. Hay una negociación, por ejemplo, el presidente de Olimpia decía el otro día una negociación con la televisión, con quien tiene los derechos de televisación, que están hablando de ampliar 3 años más el contrato y que no era el mejor momento en esta pandemia. Y vos empezás a comparar y decís, las realidades se repiten en todos los continentes más o menos, salvando las distancias. Exactamente. Bueno, ahora sí retomamos el contacto. En la parte final, Daniel, nos estabas contando un poco cómo vos a nivel personal, en lo laboral y en lo familiar, estabas viviendo la pandemia. Contanos. Así es, mira, de ir todos los días a la radio, al mediodía, hacer el reporte desde la casa, reducción de salario. Yo tengo 3 chicos que iban al colegio, se quedaron en casa, tratar de hablar con ellos, de que no se aburran, de que no la pasen mal. O sea, y pasamos una situación muy complicada durante la cuarentena total, definitivamente. No era lo mismo de salir a caminar, de quedarse en la casa, mirar tras la puerta, la calle vacía. Fue una situación difícil, y más cuando tenemos chicos en la casa. Ahora lo estamos superando de a poco, hablamos mucho en la familia, hablamos mucho con los chicos, con mi mujer, pero costó bastante, realmente costó bastante. Y sinceramente te digo, no queremos volver a pasar por esto nunca más. La ciudadanía, digamos, en Paraguay, obviamente en Asunción y en el resto de las ciudades, ¿se comportó de una manera adecuada? Y esto también podría explicar por qué los números tan bajos. Yo te puedo decir que en un 95% sí, se han comportado bien y han acatado lo que el gobierno pidió. Siempre hay un margen de algunas personas que dicen, no, a mí no me va a tocar, yo no tengo miedo, etcétera, etcétera, pero con el tiempo fueron entendiendo la situación y la propia ciudadanía hacía de contralor con aquellas personas que no usaban barbijos, que no se cuidaban, que salían a la calle, etcétera, etcétera. O sea, también puso de su parte, había denuncias públicas, de casamientos, de encuentros de cumpleaños, como creo que pasó en todos lados.
pero la gente se ha aportado. Creo que pusieron de su parte en un 95% y eso ayudó muchísimo para que aquí estemos como estemos. Ahora, muchísimos puestos de trabajo se han perdido, muchísimos negocios pequeños se han cerrado o ya definitivamente cerraron sus puertas para no abrirlos más. La situación es difícil. De a poco estamos levantando la economía, pero hay que ver qué va a pasar con tanta gente que quedó sin laburo y qué se puede hacer por ellos a partir de ahora. Claro. Daniel, aprovecho para consultarte. Obviamente en Asunción, en Luque concretamente, más que en Asunción, está la sede de la Conmebol. En las últimas horas, los últimos días, a través justamente de declaraciones del propio Domínguez, presidente de la Conmebol, a través de las redes oficiales del órgano rector del fútbol continental, hacía referencia a que la Libertadores y la Sudamericana este año se van a terminar jugando, pero priorizaba el aspecto sanitario por encima del deportivo. Ese es el mensaje que terminaba diciendo justamente el presidente de la Conmebol. Nosotros hace unos cuantos días atrás, tengo entendido que incluso con algún compañero nuestro fuera del aire lo has hablado, tenemos la información que a nivel de las esferas más altas, a nivel político, obviamente donde está Domínguez y algún dirigente más, se estaba analizando de qué manera y de qué forma volver. Y está claro que cada vez que pasan los días, la situación de Brasil, por ejemplo, la situación de Perú, por ejemplo, la situación de Chile actualmente, la situación de Bolivia, lo que pasó con Ecuador fundamentalmente en Guayaquil, es absolutamente crítica en lo sanitario, como para que la Libertadores o la Sudamericana puedan volver en las condiciones tradicionales en cuanto a la forma de disputa, como lo ha anunciado hace no tantos días el director de competiciones justamente de la Conmebol. Entonces, preguntarte un poco, vos que estás ahí, muy cerquita de la sede de la Conmebol, ¿qué se habla entre bambalinas del tema? ¿Qué se dice de manera oficiosa, quizás no oficial? Y tu perspectiva y tu opinión, si se pudiera o no disputar la Libertadores y Sudamericana este año con la misma estructura que teníamos antes justamente del desarrollo de la pandemia. De manera oficiosa explicaste muy bien lo que dijo Alejandro y de lo que piensa del retorno de la Libertadores y de la Sudamericana. Ahora, si estos países siguen con esta situación, definitivamente la Libertadores no va a volver a su formato habitual, mucho menos la Copa Sudamericana, porque depende también de aquellos equipos que queden fuera de la Copa Libertadores. Está muy difícil, muy difícil. Primero dijeron vamos a esperar a julio. No, esto va a seguir en Brasil, va a seguir en Perú, va a seguir en Ecuador, de Guayaquil se está trasladando lastimosamente a Quito, en Chile están aumentando los casos. Es muy difícil que la Copa vuelva a su competencia tradicional, definitivamente. Ahora, sí he compartido, como lo dijiste, con colegas uruguayos, lo que se ha hablado extraoficialmente de que se termine jugando en sedes únicas, en Uruguay y en Paraguay, por ser los países donde el COVID se ha controlado. Lo han negado como información de que eso se esté hablando, pero nunca dijeron definitivamente no va a ser así. ¿Se entiende? Sí, perfectamente. O sea, públicamente ellos lo niegan, dicen que no, pero no dicen no vamos a realizar bajo ninguna circunstancia, ningún concepto la Libertadores Sudamericana en un solo país o en una sola ciudad. Así mismo. Ahora, después seguramente se va a analizar la logística, etcétera, etcétera, de ambos países, los estadios, hotelería, cómo vendrían los clubes, test, cuarentena, no sé. Pero definitivamente, si quieren terminar, la mejor opción sería esta, Uruguay y Paraguay, como ser única. Claro, pero con un gran trabajo de logística. Obvio, yo comparto lo que vos decís plenamente, es mucho más en lo práctico factible que se realice de esta manera y no de la forma tradicional. También es cierto que Paraguay recomienza la actividad, como vos bien lo estás informando. Acá vamos a tener, después que cortemos contigo, vayamos a la pausa, vamos a hablar con el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, con el economista Ignacio Alonso, para preguntarle directamente cuáles son los parámetros que maneja la asociación, pero se habla que el retorno a nivel oficial, o sea, de competencia, sea en principio más o menos para mediados de agosto. ¿Y cuál es el tema? Que recomienzan las actividades locales en Paraguay y en Uruguay y todavía no sabemos la forma nueva de disputa de la Libertadores y la Sudamericana. Entonces, tampoco es fácil, después que vos desarrolles la actividad en el ámbito local, cómo me echás en 20 y pico de días la disputa de una Libertadores y una Sudamericana, sea en Montevideo, sea en Asunción. ¿Me explico? Y otro punto, comienza en Uruguay, comienza en Paraguay el fútbol. ¿Qué pasa con los demás clubes a nivel de Sudamérica que sus ligas no arrancan? Claro. Está difícil. Sí, muy difícil. Los tiempos deben ser iguales,
deben llegar en condiciones iguales todos, o sea, no es fácil, definitivamente. Es más, aquí también se habló de que se termine de jugar la fase de grupos este año y en el primer semestre del 2021 terminar la Copa Libertadores, y la Copa Libertadores 2022 jugarla de manera rápida, seguramente con otro tipo de formato, en el segundo semestre. O sea, están barajando ideas, están viendo posibilidades, pero este tema de lo que pasa en los otros países y donde no va a arrancar el fútbol todavía, creo que va a complicar mucho para que eso se pueda desarrollar a nivel regional. Está claro, Daniel, que ese formato que nosotros estábamos noticiando y que de alguna manera hoy lo niegan, es lo único que le permitiría inclusive a la Conmebol hablar de octubre o noviembre para la disputa y la finalización de los torneos. O sea, en este panorama que tenemos, acá hablamos con los científicos, agosto es el mes que comenzaría a mejorar el tema del clima y de alguna manera los números se podrían ir achatando. Por eso nosotros insistíamos en esa información que, bueno, coincidimos contigo más o menos en que se dice que no, pero los que tienen experiencia y conocen el ambiente de Conmebol saben cuándo es no y cuándo es no te puedo decir que no. Esto es un ni, vamos a decir, ¿no? Sí, tal cual, o sea, vamos a esperar. Y si se da en Paraguay y en Uruguay como sedes únicas, creo que ambos países están preparados para recibir a los equipos que, como le decía un colega chileno el otro día, no hace falta que vengan todos de una o que vayan todos a Uruguay o vengan todos a Paraguay, se buscará la forma, hay que ver la reapertura de vuelos, o sea, es una situación amplia, pero soluciones se puede dar con Paraguay y Uruguay manteniendo este nivel de control en cuanto a la pandemia se refiere. Dani, en las últimas horas se originó que Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol, va a llevar a juicio a José Luis Félix Chilavert, el ex arquero paraguayo y por ejemplo también de Peñarol acá en el Uruguay. Comentanos un poco cómo se vive esta situación en Paraguay ante dos personas muy importantes de dicho país guaraní. Y bueno, Alejandro Domínguez le llamó a su juego a José Luis, así que ya se imaginarán todo lo que ha pasado con Chilavert principalmente, desde que Alejandro confirmó que lo está demandando por difamación y calumnia. Es más, ya el abogado de Alejandro Domínguez adelantó que no quiere conciliación, quiere directamente a juicio oral, y en este caso Chilavert contrató los servicios de Pedro Wilson Marinoni, un abogado muy importante de nuestro país, para que lo pueda defender, y entre otras cosas decía Marinoni: hoy asumimos la defensa de José Luis Chilavert en el proceso que por difamación, calumnia e injuria, donde le querelló Alejandro Domínguez. Con este proceso, dice el abogado, o lo escribió también en su cuenta de Twitter, vamos a demostrar que todo lo manifestado por Chilavert se ajusta a la verdad. No tenemos miedo y vamos a depurar la Conmebol. Dani, ¿qué fue exactamente lo que dijo José Luis Chilavert acerca de Alejandro Domínguez? Por eso justamente el presidente de Conmebol lo lleva a la justicia. Y a lo largo de los años lo ha tratado de corrupto, ladrón, entre otras cosas. Dijo de todo, hermano, de todo, por Alejandro Domínguez. Y bueno, me parece que se cansó el presidente, le va a pedir pruebas de todos sus dichos y van a juicio. Esto va a ser largo, así que vamos a esperar cómo termina. Pero Chilavert, a partir de ahora, ya saben ustedes, no se va a callar nada, va a empezar a hablar. Si habló antes, va a hablar el doble ahora. Sí, el tema que está todo bárbaro, él puede hablar todo lo que quiera, tiene una espalda porque es Chilavert y está muy bien, pero todas las cosas que se dicen haciendo referencia a otra persona las tenés que demostrar después en la justicia. O sea, lo que tiene que hacer Chilavert ahora es todo lo que ha dicho, ir a la justicia, pararse ante un juez y demostrarlo con hechos, y con documentos, y con argumentaciones sólidas en cuanto justamente a lo que se tenga por parte de su abogado que lo defiende. No es tan fácil demostrar todo lo que ha dicho Chilavert. Yo no digo ni que sea ni que no sea, digo, ¿cómo haces también vos para demostrarlo en la justicia? Claro, son acusaciones muy fuertes, graves. Aquí coincidimos todos. Lo que dijo lo tiene que demostrar. Si bien hay documentos que saltan por ahí, yo le voy a pasar a Hernán ahora algunos documentos que ha mostrado Chilavert o que ha mandado mostrar para que ustedes puedan tener, lo tiene que demostrar definitivamente, y vamos a ver en qué termina todo esto. Alejandro dice: yo no voy a parar hasta el juicio. Chilavert dice: yo no voy a parar hasta
mostrar lo que verdaderamente es Alejandro Domínguez, y bueno, acusaciones van, vienen, y bueno, esto no está bien, pero llegaron a esto. Alejandro se cansó, y Chila va a tener que demostrar a partir de ahora todo lo que ha dicho durante estos años. Bien, Daniel, ha sido muy gentil, gracias por este rato. Conceptualmente ha sido muy claro, se ha atendido perfectamente todo. Lo has explicado de una manera muy concreta, muy contundente, muy clara. Así que te mandamos un abrazo y seguramente nos vamos a contactar próximamente. Chicos, cuídense mucho, a las órdenes siempre, un abrazo grande. Dale, saludo grande a tu familia y a las 3 hijitos que tenés, dale.